Bien, pues buenas tardes, profesores. Nuevamente vi que se unió por ahí el superintendente Juan Valdés también, ahí cuando estabas hablando, Raúl. Pues hoy tenemos un ponente muy destacado, el señor Antonio Roura. Él ha sido profesor de religión por muchos años en España, concretamente en Madrid. Ha sido editor de nuestra casa SM. Ha escrito varios libros sobre religión. Actualmente es el director de la revista Religión Escuela. Antonio tiene una ponencia hoy dedicada a los coordinadores de materia y pastoral, que espero que sea una buena guía para todo lo que vamos a hacer ahora. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, muchas gracias. Espero acertar con las claves que puedan ser interesantes para entender este momento apasionante que estamos viviendo en la educación y que les ayude a realizar su trabajo, les dé claves también para realizar su trabajo. Agradezco mucho este tiempo y espero haber conseguido hacer una presentación que sea suficientemente clara y estimulante para nuestra tarea. Voy a compartir la presentación, espero que esté funcionando bien ya. No sé si lo están viendo. ¿Se ve la sí, muy clara, sí. Se ve la pantalla. Muy bien. Pues, bueno, este es un tema apasionante, decíamos, por muchas cosas. Una, porque debemos entenderlo como una invitación del Papa Francisco, sin duda, a que la escuela católica se vea a sí mismo de otra manera. Y para que la escuela católica también mire a la realidad de otra manera, ¿no? Cuando pensamos en la escuela católica y nos preguntamos por los tres motores de su educación, vemos que desde luego estamos condicionados por el marco educativo de nuestro país, de nuestra circunstancia, y por el marco educativo internacional. Somos un servicio a la sociedad y hemos entendido qué marco nos afecta y a él nos ajustamos y lo llevamos pues a su desarrollo social. Pero es verdad que estamos muy marcados por la lectura que hacemos de los signos de los tiempos. La escuela católica no puede renunciar a hacer esa lectura de los signos de los tiempos. Y por último, es verdad que cada una de nuestras instituciones pasa por el filtro de su propia identidad carismática, la lectura creyente que hacemos de los signos de los tiempos. Creo que esto es lo que está detrás del Pacto Educativo Global. El Papa hace una lectura del marco internacional, de lo que está pasando en la educación, lo pasa por el tamiz de una lectura creyente de los signos de los tiempos y nos está invitando a cada uno de nosotros a que reaccionemos, a que salgamos, como sabemos, de aquella autorreferencialidad y que, como decía yo al principio, repensemos nuestras instituciones en el modelo relacional interno que tenemos y en nuestra relación fuera de la escuela. Por referirme rápidamente, el Pacto Educativo Global ha de entenderse en este marco de una perspectiva internacional de la educación. ¿Qué está pasando? Lo sabemos. Hay una conciencia en todas las instituciones educativas internacionales de que hay que reaccionar, que la escuela tiene que reaccionar, que estamos ante un punto límite de no retorno, que la escuela tiene que reaccionar inmediatamente y responder a desafíos que nos afectan a todos, que no valen respuestas locales, que hay problemas globales y que tenemos que invitar a la escuela a que reaccione, a que se ponga a cambiar esta dinámica que no sabemos a dónde nos puede llevar. La humanidad, se dice en las Naciones Unidas muchas veces, se encuentra ante un punto de no retorno. El impacto medioambiental del estilo de desarrollo dominante pone en peligro su supervivencia y la de otras especies. La escuela está invitada a reaccionar. Todos los países lo saben, se han puesto de acuerdo en un marco político y han dicho, vamos a evitar esa situación con un pacto político global. Y hay toda una propuesta que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como saben, ese acuerdo político de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llega a la escuela en la Declaración de Incheon. Todos los países se comprometen con los mismos temas de la educación. Con los mismos temas. Son temas globales que afectan por igual a España, a Puerto Rico, a Perú,
a cualquier país. Saben que en la declaración de Incheon, después si quieren les facilito ese documento, se fija muy claro qué es lo que tenemos que hacer en todos los países del mundo con respecto a la educación. A nivel internacional, por lo tanto, se establece una agenda política. Y una agenda política que tiene consecuencias, como digo, en educación. Entre las metas que se proponen a conseguir de aquí a 2030, por ejemplo, asegurarnos que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad, la promoción de una cultura de paz, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad. Es decir, todos los países están obligados a llevar adelante esta agenda. Todos. Y el Papa lo sabe. El Papa lo sabe. Sabe que todos los currículos de todos los países tienen que modificarse para cumplir esta expectativa. Para ello, desde todos los organismos nos van diciendo en qué consiste ser un ciudadano mundial. Y vamos a encontrarnos propuestas de la UNESCO, nos vamos a encontrar propuestas de la OCDE. Es decir, hay una conciencia única, más o menos en el mundo, de que tenemos que definir cómo tiene que ser, qué modelo de persona quieren para asumir los retos a los que se enfrentan las sociedades del siglo XXI. Esto, por lo tanto, es un movimiento internacional fortísimo, fortísimo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que nos van a decir claramente qué tiene que aprender el alumno en el apartado cognitivo, en el apartado socioemocional y en el apartado conductual. Este es, por lo tanto, el marco en el educativo en el que debemos interpretar también el Pacto Educativo Global. Porque el Papa hace una lectura de los signos de los tiempos. No va a aceptar acríticamente esa hoja de ruta internacional. La comprende, veremos cómo, hasta qué punto, pero también pasa por el filtro de la lectura creyente de los signos de los tiempos. Yo les recomiendo que en los textos del Magisterio del Papa Francisco, además de su propuesta, vean el análisis que hace de la realidad. Es importantísimo. No podemos llevar propuestas educativas que no hayan pasado por el filtro de nuestra lectura de los signos de los tiempos y de nuestra lectura de nuestra identidad carismática. Esta frase, bueno, este texto, no lo debemos abandonar nunca. Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas. Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Es, por lo tanto, imprescindible que pasemos esa perspectiva educativa internacional, incluso nacional, por nuestra lectura de los signos de los tiempos. Pasar por nuestra perspectiva esa lectura significa preguntarnos las cosas importantes. ¿Desde qué concepción de ser humano debemos educar? ¿Para qué sociedad? ¿En qué sentido hemos de revisar nuestra escuela, nuestras prácticas escolares, etcétera, para que respondan a esa lectura? Para mí, esto es un referente imprescindible. El Papa Francisco dice una de esas cosas que a mí me parece que no debemos olvidar nunca, ¿no? Dice, ser educador es lo que hizo Jesús, nos educó. Contra todo un sistema educativo de los doctores de la ley, de la rigidez, léanse todos los piropos que Jesús le dice a esa gente en el capítulo 23 de San Mateo. Jesús nos educa a través de otra manera, a través de otro estilo. Nos educa en dos columnas muy grandes. Las bienaventuranzas, al principio del Evangelio, y el protocolo sobre el cual vamos a ser juzgados, que está en Mateo 25. Todo lo que pase en educación debemos leerlo desde estas claves. Y debemos asumir que nuestra aportación educativa pasa por haber leído la realidad de la educación desde estos dos focos. Porque cuando a nivel internacional se diga que hay que erradicar el hambre, no lo vamos a hacer por un acuerdo político de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros, nuestro compromiso nace de Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer. Nosotros no asumimos acríticamente la hoja política que se establezca, sino que lo pasamos permanentemente
por el filtro del Evangelio. Y de la misma manera que decimos, tuve hambre y me disteis de comer, decimos bienaventurados los pobres. Es decir, toda la realidad de la educación, en este momento de esa urgencia educativa, nosotros no podemos renunciar, como dice el Papa Francisco, a esta lectura que nos proporciona las bienaventuranzas en Mateo 25. No me detendría ahora. Les puedo pasar después, si quieren, un pliego de la revista Vida Nueva en el que he ido analizando en cada una de las encíclicas, de las exhortaciones apostólicas, en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, cómo está presente esa mirada del Papa y las consecuencias educativas que tiene. Hay, les digo, muchísimas migas de pan por utilizar aquello en el magisterio del Papa y sin duda en dos acontecimientos muy relevantes, educar al humanismo solidario y el documento sobre la fraternidad humana. No me remito a estos documentos como un afán erudito, sino porque todo va a converger en el Pacto Educativo Global. Vamos a encontrarnos en el Pacto Educativo Global muchísimos elementos de estos que el Papa ha ido poniendo como migas de pan en su lectura magisterial de la realidad, a la luz del Evangelio. Les decía que para mí es lo más importante caer en la cuenta que el Papa ha llevado a la educación católica al territorio de la doctrina social. El Papa es consciente que nuestra propuesta de educar no es una propuesta solamente para resolver el derecho de los padres a que tengan una educación que quieran sus hijos. No es solamente para resolver un modelo de razón y fe que se haga compatible en una sociedad abierta, no. El Papa nos ha pedido a la educación católica que vayamos al territorio de la doctrina social, que eduquemos a los alumnos para la transformación. Veremos después que en el fondo lo que nos está pidiendo el Papa Francisco es la configuración samaritana de nuestros alumnos. Que nuestros alumnos vean la realidad, entiendan la posición del que sufre, se compadezcan y que con lucidez cuiden a los más necesitados. Por lo tanto, ¿cuál es una de las claves del Pacto Educativo Global? Que es hora de que la Escuela Católica dé un paso a la hora de transformar la educación para transformar la realidad. Hay hitos en el camino del pacto que seguramente, disculpen, seguramente estoy hablando de algunas cosas que saben, pero quiero que seamos capaces de construir un itinerario completo. Lo primero y lo más sorprendente fue la convocatoria. El Papa, en una de esas presentaciones casi sencillas, simples, de una persona detrás de una mesa con un folio, soltaba esa noticia bomba en septiembre de 2019, convocándonos a un pacto educativo que se iba a celebrar el 14 de mayo de 2020. Yo les invito a que vuelvan alguna vez al texto de la convocatoria. Primero por lo que tiene de análisis, ¿no? El Papa Francisco decía ahí, el mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado por múltiples crisis. Vivimos un cambio de época, fíjense, un cambio de época. Una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta sin discernimiento los paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la llamada rapidación, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. ¿Qué nos estaba diciendo el Papa? El Papa nos estaba diciendo que se han roto los vínculos, que se han roto los vínculos intergeneracionales, que se han roto los vínculos del ser humano consigo mismo, del ser humano con los demás, del ser humano con la trascendencia, del ser humano con la naturaleza. Y para responder a esa circunstancia, el Papa nos dice que es necesario un pacto nuevo que nos eduque en un nuevo humanismo y que es necesario unir esfuerzos para dar a luz una alianza educativa para formar personas maduras capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad. Y debemos basar todos los procesos educativos sobre la conciencia de que todo está íntimamente conectado y es necesario encontrar una manera distinta de entender la política, el crecimiento, el progreso. Y la escuela católica tiene que ser el lugar en el que se aprenda otra manera de entender la relación con la naturaleza, la relación con la economía, la relación con el progreso. ¿Cuál es la clave? Lo dice el Papa Francisco.
debemos tener el coraje de formar personas disponibles a ponerse al servicio de la comunidad. Cualquiera de nosotros entiende que es una buena señal de la escuela católica que los alumnos dominen varias lenguas, dominen la tecnología, pero para nosotros es imprescindible que nuestros alumnos estén preparados y estén dispuestos a lavar los pies, como el maestro a cualquiera. Por lo tanto, el reto que tenemos que asumir es un reto de configurar, repito, samaritanamente a nuestros alumnos. 3 pasos. Colocar a la persona en el centro. Veremos el recorrido que va a tener todo esto y me gustaría que poco a poco fuésemos pensando qué consecuencias curriculares, organizativas, tiene colocar a la persona en el centro. Otro paso, invertir las mejores energías con creatividad. Y el último, el que decía, formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Les invito a que vuelvan a leer el texto de la convocatoria. Hay, repito, un análisis muy valioso, pero también muchas luces. Otro documento que también puedo hacerles llegar, porque en la revista preparamos un análisis completo, es el Instrumentum Laboris. Este es un material valiosísimo para el trabajo en las comunidades educativas, porque el Papa, para ir preparando el pacto educativo, nos da una herramienta, que es un análisis del contexto, la visión que trae el pacto educativo global y qué misión tiene para la escuela católica este análisis que hace el Papa, ¿no? Entonces, les recomiendo, lo pongo a su disposición, si alguno tuviera interés, a través de María Mercedes se lo podría hacer llegar, un análisis del Instrumentum Laboris para trabajar en pequeños grupos, en pequeños equipos y pensar exactamente qué recorrido tiene. Es verdad que este Instrumentum Laboris es un paso previo a lo que después vivimos el 15 de octubre de 2020, pero no está mal para conocer algunas de sus claves. Porque una vez que se publica el Instrumentum Laboris, se precipita todo lo de la pandemia. Y ahí también vivimos unas claves, en mi opinión, interesantísimas. Porque el Papa, yo no sé si recuerdan ustedes esa retransmisión, la Semana Santa, en una plaza del Vaticano vacía, con una puesta y una realización televisiva extraordinaria. Allí, aquella soledad del Papa en la plaza de San Pedro, expresó clarísimamente ideas que enlazaban con esta necesidad de un pacto educativo global. El Papa dijo en aquel momento: con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Ante los retos y los desafíos que generó la pandemia, pero que no eran ni más ni menos que los desafíos que ya había anticipado el Papa en su análisis del paradigma tecnocrático, la respuesta que podemos dar desde la fe, la respuesta que debe dar la escuela católica es la pedagogía de la fraternidad. Trabajar el vínculo que nos une de manera fraterna a los hermanos, a Dios, a la realidad, a la naturaleza. El 15 de octubre lo recuerdan, un acto que no tuvo muchísima difusión internacional, pero que sí que tuvo mucha trascendencia intraeclesial, porque en el fondo vino a significar un diálogo profundo con ese momento educativo. Recuerdan que ahí el Papa da unas claves sobre las que construir el pacto educativo global, un pacto que nos incumbe a todos, a profesores, padres, pero también a la sociedad civil. La responsabilidad de educar no afecta solamente a las instituciones educativas. Toda la sociedad, toda, debe implicarse en este asunto. Hemos de despertar a la conciencia de su responsabilidad educadora a todas las realidades cercanas a nuestros colegios, a las fábricas, a las empresas, porque el Papa dice que esto nos afecta a todos, que el desafío es para todos y que la respuesta debemos darla como si de una única aldea se tratase. Recuerdan, poner a la persona en el centro. Esto es imprescindible. Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que les rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte.
¿Qué consecuencias escolares tendría esto? Detrás de cada uno de los puntos que voy a referirme del Pacto Educativo Global, estas preguntas me gustaría que resonasen para ustedes. ¿Cómo hacemos para que en nuestras escuelas el currículo apunte a esa centralidad de la persona? La metodología, escoja aquellas metodologías que den valor a la persona y al trabajo en equipo. Que la evaluación sea una evaluación personal, con una mirada personal, con una palabra personal. Esto es una apuesta por las tutorías personales, es una apuesta por la atención personal, por acompañar. Es decir, como ven, las consecuencias escolares de esa primera afirmación del Pacto Educativo Global son muchas y son desafíos a los que nuestras instituciones educativas deben responder. Y a ir viendo cómo contribuyen para que la escuela se transforme desde estas claves. Segunda clave, escuchar a las jóvenes generaciones. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna de toda persona. Este objetivo llama la atención sobre la necesidad de adoptar un paradigma pedagógico basado en la escucha y el diálogo atento de las jóvenes generaciones. El Papa utiliza aquí 3 verbos: escuchar, transmitir, construir juntos. Esto es importantísimo. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, que está pudiendo tener la escuela? La escuela normalmente sabe iluminar el presente, para que los alumnos se muevan en el presente que viven con sentido y eficacia. Para eso, rescata los aprendizajes que como sociedad creemos relevantes y se los transmitimos a esta generación para que avancen hacia el futuro con lo mejor de lo que nosotros hemos podido enseñarles. ¿Qué nos está pasando ahora mismo? Que no sabemos hacia qué futuro van nuestros alumnos. El paradigma tecnocrático está llevando a los alumnos hacia un territorio muy desconocido para nosotros. Por eso es muy importante escucharles y recordarles desde la perspectiva creyente dónde está lo fundamental. Y lo fundamental, repito, debe estar en las bienaventuranzas y en Mateo 25. Promover a la mujer. Este es otro de los grandes pilares del Pacto Educativo Global, el papel de la mujer, favoreciendo la plena participación de las niñas y de las jóvenes en educación. Esto no tiene nada que ver con una lectura de género, no, es promover a la mujer, evitar que mujeres sufran doblemente el desprecio, la exclusión, situaciones de maltrato, de violencia. Es generar un estilo relacional en nuestras instituciones educativas en el que el papel de la mujer esté claramente protegido, blindado. Desde luego, en Fratelli Tutti hay mucho, pero repito, ¿cómo deberíamos revisar nuestras prácticas escolares, nuestro currículo para conseguir esto? Lo siguiente es responsabilizar a la familia. Es imprescindible romper la lógica que ha podido tener algunos años la escuela de que los padres son como los clientes de nuestros centros. No son los clientes. Compartimos la misma responsabilidad, los mismos retos y trabajamos codo con codo como educadores. Y es imprescindible que la escuela habilite estos espacios de creación de misión compartida, ¿no? Abrirse a la acogida, educar y educarnos en la acogida, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. En un mundo globalizado aún no se ha alcanzado una igualdad generalizada, sino que se han acentuado muchas formas de desequilibrios sociales, económicos y culturales. Junto a los ciudadanos que obtienen los medios adecuados para su desarrollo personal y familiar, son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a medias o los sobrantes urbanos, los excluidos. Una sociedad es sana cuando sabe acoger a los más vulnerables, cuando se interesa por los excluidos para que sean ciudadanos de pleno derecho. Esto no consiste solamente en educar a nuestros alumnos en la sensibilidad hacia el otro. Es revisar, repito, nuestros currículos, nuestras acciones, para que efectivamente se produzca la acogida en nuestras instituciones. La acogida a los diferentes, a los que llegan, a los necesitados. Renovar la política y la economía. Para mí este es un territorio muy querido. Una de las cosas que vengo haciendo estos últimos años es coordinar una serie que se llama Escuela en Salida. Y he recuperado los núcleos teológicos fundamentales y los he puesto en diálogo con todas las asignaturas, con la literatura, con la economía, con la biología, porque no puede dar la sensación
de que la fe está al margen de los saberes curriculares. La fe puede aportar una racionalidad abierta a la trascendencia compatible con el currículo de las demás materias. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es, como decíamos, que la educación sea transformadora. Y para que sea transformadora tiene que encontrar nuevas formas de entender la economía, la política, el desarrollo, la relación con la naturaleza, etcétera, ¿no? Es muy importante, ahí hay varias referencias del magisterio del Papa Francisco a esta importancia del Pacto Educativo Global, de que nuestra acción renueve la economía y la política. Como saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se firman en 2015. Inmediatamente el Papa Francisco publica Laudato Si, porque para nosotros el desarrollo es otra cosa. Tiene que ver con nuestra responsabilidad, tiene que ver con la invitación a, como criaturas de Dios, cuidar la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Es, por lo tanto, una lectura diferente. Custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente. Para nosotros, para los católicos, esto no se reduce solamente a reciclar o a tener prácticas más o menos de ese estilo, sino caer en la cuenta de que efectivamente es una responsabilidad el cuidado de la naturaleza, como es una responsabilidad todavía más grave el cuidado de los que sufren. Por último, quisiera destacar cómo el Papa Francisco en varias ocasiones ha puesto en valor los objetivos de desarrollo sostenible y felicita a los gobiernos por esa respuesta, pero va mucho más allá. El Papa no nos dice apliquen ustedes católicos los objetivos de desarrollo sostenible, nos dice aplíquelo, pero en sinergia con el Pacto Global de la Educación. Es decir, hay que alegrarse de que está habiendo una respuesta, pero nuestra respuesta es diferente. Nuestra respuesta debe tener otra lectura de la realidad que nace de una lectura de los signos de los tiempos. No quisiera alargarme mucho más, dejar tiempo a lo mejor para algunas preguntas. Hace unos días, hace 2 o 3 días, destacando el Papa el Pacto Educativo Global, decía que el principio fundamental del conócete a ti mismo siempre ha orientado la educación. Pero es necesario no olvidar otros principios esenciales. Conoce a tu hermano para educar a la acogida al otro, conoce la creación para educar al cuidado de la casa común y conoce al trascendente para educar al gran misterio de la vida. Para nosotros significa mucho una formación integral que se resume en el conocerse a sí mismo, conocer al propio hermano, la creación y el trascendente. No podemos ocultar a las nuevas generaciones las verdades que dan sentido a la vida, dice el Papa Francisco. Las claves del Pacto Educativo Global se resumen, en mi opinión, en esta brújula, en estos 4 conócete. Conócete a ti mismo, conoce a tu hermano, conoce la creación y conoce al trascendente. Y repito, en todas estas referencias que aparecen ahí del magisterio del Papa Francisco, vamos a encontrar, por un lado, un diagnóstico lúcido de lo que está pasando y una propuesta desde la perspectiva católica de cómo hacer frente a los retos que tenemos. Termino con esa referencia a la identidad carismática, a que desde cada una de nuestras instituciones educativas católicas miremos la realidad, la juzguemos a la luz del Evangelio y aportemos nuestra identidad carismática. Creo que he sido respetuoso con los tiempos. María Mercedes, no sé si está bien Antonio, la cosa. Sí. Quisiéramos, para aquellos que que se conectaron un poco luego de que saludamos, Sí. conceptualizar un poco, ¿no? Que esta capacitación, esta actividad que estamos teniendo hoy con usted, gracias a SM, que siempre nos colaboran con estos proyectos, es parte de lo que queremos hacer en Puerto Rico, en la Escuela Católica, con relación al Pacto Educativo Global. Y Perfecto. que poco a poco hemos ido preparándonos, capacitándonos para entender el pacto. Y hoy, pues, Antonio nos ha presentado de manera muy clara esos 7 compromisos que el Papa nos llama, ¿verdad?, a responsabilizarnos, ¿no?, con el pacto educativo, que de hecho, al principio de la presentación, teníamos ahí el afiche
que se ha compartido por las escuelas con relación al pacto educativo, que muy bien nos muestra esos 7 compromisos que Antonio nos ha ido compartiendo. Tenemos que sensibilizarnos con el pacto, saber de qué trata el pacto, para que más adelante, porque esto es un proyecto que nos va a tomar unas fases, esta es la primera fase, ¿verdad? Sensibilizarnos y conocer lo que es el pacto, saber de qué se trata, para luego poco a poco ir en nuestras escuelas trabajando. Este mensaje que ya llegó primero a nosotros los superintendentes, que de hecho aprovecho el momento para saludar a la doctora Ana Cortés, de acá superintendente en San Juan, entró nuestro compañero de Arecibo, el reverendo diácono Juan Valdés, y me parece que también vi por ahí a la hermana Iris Rivera, que está con nosotros conectado, y en representación de Ponce, como ya al inicio les señalé, pues la compañera Michelle Lugo, ya asistente de pastoral. Pues en este proceso hemos ido primero los superintendentes, luego tuvimos el taller con los directores y principales de las escuelas. Hoy les toca el turno a ustedes, los coordinadores académicos y de pastoral. Y este miércoles y viernes tendremos el taller dirigido a los maestros, a todos los maestros. Porque todos tenemos que conocer de qué se trata el pacto para poder ponerlo en función. El Papa nos llama a algo, pero tenemos que saber a qué es ese algo. El Papa nos dice que hay que reconstruir, pero tenemos que entender qué es lo que se rompió para poder reconstruirlo. Así que esa es la guía de lo que estamos queriendo trabajar. Este proyecto del secretariado interdiocesano, como les mencionaba, va por fases. Nos estamos sensibilizando, estamos conociendo. Dentro de este mismo proceso, como bien mencionaba Antonio al principio, no es solamente la escuela católica la que está siendo llamada a reconstruir el pacto, también está llamada otros componentes de la educación, universidades públicas, universidades privadas, escuelas públicas y privadas, y la sociedad. Así que en esa línea, nosotros vamos también a convocar a que se unan a este proyecto interdiocesano a personal de las escuelas públicas, personal de universidades, personal de organizaciones sin fines de lucro, fundaciones que de alguna manera u otra aportan a ciertos puntos, ¿verdad? De estos 7 compromisos que hemos mencionado, los que tienen que ver con el cuidado del ambiente, los que tienen que ver con la propia educación, los que tienen que ver con la familia, recorriendo cada uno de los 7 compromisos, vamos a estar convocando e invitando, ¿verdad?, a estas entidades que de alguna manera u otra se puedan vincular con el pacto, a que se unan a nosotros. Y los vamos a orientar sobre qué es el pacto para que tengan, ¿verdad?, conciencia y contexto de lo que trata. En el caminar también vamos a tocar a los padres. Uno de los compromisos es que la familia es la primera educadora. Así que nosotros tenemos que tocar la puerta de los padres. Tendremos una actividad, en el caso de los padres va a ser nocturna, para conversar un poco sobre lo que es el pacto, a lo que nos llama el Papa, el por qué la familia es importante, etc. Y una vez tengamos todo el mundo sensibilizado, todo el mundo conociendo lo que es el pacto, entonces comenzaremos a mirarnos por dentro de nuestras escuelas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas hacemos ya que están perfectamente vinculadas con el pacto? ¿Qué otras cosas podemos mejorar que se vinculen un poco más para resaltar estos compromisos del pacto? Si no estamos haciendo nada, ¿qué podemos hacer de nuevo para poder caer en este camino de reconstruir el pacto educativo global? Y vamos a ir poco a poco desarrollando, analizando, muy bien acompañados por SM, que van a estar ahí con nosotros dándonos la mano. Recordando que esto no es simple y llanamente un proyecto de la clase de religión. Aquí hay muchos coordinadores de pastoral, muchos coordinadores de religión, y qué bueno que estén aquí, pero este es un proyecto de todos. Tanto el maestro de religión como el maestro de ciencias, como el maestro de inglés, el de matemática, todos tenemos que colaborar en este pacto, porque no es el pacto educativo religioso, es global, ¿verdad? Y nos corresponde a todos, desde todas las áreas que trabajamos y cubrimos, el relacionarnos con él y el ponerlo en práctica. ¿Cuál es la meta? Que al final de todo este proceso, que durará el tiempo que Dios permita que dure, ¿verdad? Y el tiempo que Él nos dicte, al final nuestras escuelas, a través de su misión, de su visión, de su filosofía, de lo que hacen a diario, nos aseguremos de que estos 7 compromisos son parte de nuestro quehacer diario, son parte de lo que nos mueven. Desde hace mucho tiempo,
el estudiante es el centro de nuestro quehacer. El Papa nos llama en ese primer compromiso que la persona esté en el centro. Pues no solamente el estudiante, ese maestro tiene que estar en el centro de nuestro proyecto. Ese padre, esa madre de familia, ese empleado de mantenimiento, ese empleado del comedor, de la cafetería, toda persona tiene que estar en el centro de lo que hacemos y por lo tanto nuestros proyectos tienen que ir dirigidos a atenderlos a todos, ¿verdad? Así que por ahí vamos a ir caminando, por ahí vamos a ir compartiendo en los próximos meses todo lo que tiene que ver con el pacto y no crean, cualquier taller, cualquier conferencia, cualquier mensaje relacionado con el pacto que usted pueda recibir, que usted pueda escuchar. Hoy nos acompaña Antonio, el viernes, miércoles y viernes para los maestros vamos a tener a otros recursos. Cada uno le da, ¿verdad?, su toque a lo que es el pacto, su perspectiva a lo que es el pacto y es bueno siempre escucharlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miércoles y el viernes también ustedes como maestros están invitados a esta nueva capacitación que vamos a tener. Y así sucesivamente estaremos creciendo, sensibilizándonos y conociendo un poco más sobre lo que vamos haciendo. Quisiera, ¿verdad?, con el respeto a Antonio, si alguno de mis compañeros superintendentes quisiera añadir algo para abrir un espacio a que comenten, a que si tienen preguntas, pues Antonio yo sé que está presto para ayudarnos y clarificar cualquier duda que tengamos o cualquier cosa que quieran, ¿verdad?, comentar referente a lo que hemos escuchado en la tarde de hoy. Vamos a ver si... muy bien. Buenas tardes, soy Ana Cortés, superintendente de Escuelas Católicas de San Juan. Muchas gracias a Antonio por, ¿verdad?, darnos este taller. Siempre bien agradecidos de SM por, ¿verdad?, acompañarnos en nuestros proyectos y decir que, ¿verdad?, la superintendencia de San Juan, y al igual que entiendo que las demás superintendencias, estamos muy comprometidos con el pacto. Estamos muy ansiosos y alegres de continuar con esta serie de talleres para poner nuestro granito de arena, ¿verdad?, en esta sociedad y poder hacer un cambio, tratar de hacer un cambio con nuestros jóvenes y con todas, ¿verdad?, las personas que puedan internalizar lo que significa el pacto y puedan llevar a cabo sus propios trabajos, sus propias reflexiones y ayudar en este mundo, en esta sociedad que mucha falta que nos hace reflexionar y mirarnos por dentro, como decía Raúl. Así que gracias. Gracias, Ana. Veo que por aquí hermana Iris encendió su cámara, está presta para hablar. Sí, te he visto y está muy bien, ¿sabes? Hacía ya que no lo veía. Buenas tardes, Antonio. Soy hermana Iris. Soy Carmelita de la Caridad Pedruna. Quizás has oído hablar de ellas en España. Sí, sin duda, sí. Tenemos una hermana que está muy integrada en el pacto educativo. Ella está en España, en Roma, en este momento, pero es la que me envía mis informaciones de lo que hace por allá. Yo, francamente, lo más que tengo es ansiedad, porque veo que como que no caminamos mucho, que estamos ahí como tan despacio, porque como la concientización es tan difícil, ¿verdad? Y que todo el mundo caiga con la luz de lo que nos va iluminando este camino tan bonito y tan necesario. Me ha encantado todo lo que has dicho. Primero porque me ayuda, me aclara y yo puedo seguirlo transmitiendo. Soy la superintendente de las escuelas de Caguas, escuelas de la diócesis de Caguas. Allí a la orden, cuando quieras volver, te recibimos. ¿Verdad, Raúl? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Y es importante lo que dice la hermana Iris. Nosotros recibir esta información para transmitirla, no nos quedemos con la información.
Los maestros tienen la oportunidad este miércoles y viernes, motívenlos a que también se conecten, a que se registren, a que participen. No pueden conectarse porque entendemos los miles de compromisos y que están dando clases, eso es, ¿verdad? Una realidad. Pero vamos a compartirles la grabación. Asegúrense de que sus compañeros puedan ver esas grabaciones de esas conferencias para que se empapen del tema, para que lo puedan transmitir. Y repito, no solamente el maestro de religión, todos, porque el pacto es con y para todos. Gracias, Iris, y qué bueno verte. ¿Alguien más que de nuestros compañeros superintendentes? Creo que no sé si el reverendo Juan Valdés estaba por ahí. Michelle, si quisieras decir algo desde allá, desde Ponce. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor Antonio Roura, ¿verdad? Por el taller, por la información súper valiosa. Nada, yo me siento que el Papa nos está reclutando a todos. Necesita como que soñadores, eso me entusiasma. Siento que el Señor a través de todo esto pues nos vuelve a fascinar por la educación. Trabajar para Dios a través de la educación es algo que nos debe mover a todos, ¿verdad? Y que nos debe impulsar a decir sí a esta aventura educativa. Así que, como decía Raúl, entusiasmar a nuestros maestros, inyectarles esa energía y esa alegría, porque esto promete, como dicen los jóvenes, esto promete, y yo me sumo al pacto y espero que ustedes todos también. Yo sé que van a venir muchas cosas buenas, con el favor de Dios. Y saludos desde acá, desde Ponce, de parte del personal de la Superintendencia de las Escuelas Católicas acá en la diócesis de Ponce. Un abrazo para todos. Gracias, Michelle. Igual para ti, saludos a todos allá en Ponce. No sé si está por aquí, no sé si está disponible. Juan Valdés, en cualquier momento nos interrumpes también para compartir. Ahora, alguien más que quisiera compartirnos algo, ¿qué les parece este proyecto? ¿Cómo nos vamos moviendo? ¿Qué les parece esto que nos ha compartido Antonio en la tarde de hoy? ¿Quién nos dice algo? Sin miedo, hay que, con valentía, vamos a ver. No todos a la vez, porque entonces Antonio se nos puede confundir. Uno a uno. Yo sigo pensando que Ajá. esos 7 compromisos, esos 7 objetivos, tenemos que trabajarlos en todo el currículo, o sea, integrarlos en todo, no dejarlos como aparte, esto es del pacto, porque el pacto tiene que ser todo, creo yo, tiene que ser todo, o sea, tenemos que mirar a ver cómo nosotros vamos llevando esos 7 objetivos a todo el contenido que tiene la educación en el país. Creo que nos vendría muy bien. Yo, Claro, perdona Raúl, estoy completamente de acuerdo. Creo, Iris, que es verdad que en esta ocasión podemos decir que la sensibilidad de la educación católica ha llegado a tiempo a los retos. Que por primera vez, casi diría yo, desde hace muchos años, la agenda de la educación puede escuchar nuestra voz. Y no debemos permitir en ese sentido que estos asuntos que a todos nos afectan, que ponen en juego el destino compartido, el vínculo compartido, estén en manos solamente de estructuras políticas, ¿no? Como puedan ser los acuerdos que firmen en aquel momento pues Trump, Putin o quien sea, ¿no? Nosotros tenemos una visión sobre el ser humano y el Papa Francisco nos invita a salir, a exponerla, a compartirla y a construir con todos. Pero desde luego a mí me parece, perdona Raúl que haya intervenido, que es importantísimo entenderlo con esa gravedad, porque es un momento crítico para la educación y desde luego la educación católica tiene que dejar muy claras sus contribuciones para los retos y desafíos compartidos. Yo pienso que los superintendentes, óyeme bien Raúl, aunque estamos muy unidos y vamos a la par, tendríamos que empezar a ser un poquito más agresivos, en el sentido de que el sistema educativo
los líderes educativos vean, escuchen lo que estamos haciendo, conozcan lo que estamos haciendo. En eso todavía estamos lentitos. Y habría que ir más allá. En nuestros mismos pueblos, los superintendentes de escuelas públicas, privadas, etcétera. Tendríamos que nosotros mirar a ver cómo vamos a lanzarnos. O sea, laborando nosotros con el pacto en nuestra superintendencia, pero también para afuera. Correcto. Quedarnos en ello. Ir vinculando a otros a que se unan al pacto, que ese yo creo que es el propósito fundamental que el Papa nos hace, ir en salida. Desde el 2013 con Evangelii Gaudium, eso es lo que nos invita, ¿verdad? En salida a ser con los demás, a estar con los demás, y de poco a poco, ¿verdad? Ha ido poco a poco desde el 2013 para acá con lo que ha escrito y eventos que han sucedido, llevándonos hasta el día de hoy a lo que estamos realizando. Así que sí, dentro del plan de trabajo que tenemos, sí tenemos que reforzar más el integrar a otros, y ahí vamos. Y obviamente nosotros los superintendentes no lo vamos a hacer solos, necesitamos de ustedes, necesitamos de su colaboración, de sus manos para que este proyecto suene, pero tiene que empezar sonando dentro de nuestras propias escuelas, que la gente sepa de lo que se trata, para que cuando alguno de ustedes los detengan por ahí y le pregunten, oye, ¿qué es eso del pacto? Usted con tranquilidad pueda decir de qué se trata, a qué es lo que estamos llamados. Raúl, si me permites decir algo. Bueno, sí, claro. El señor Valdés está saludando por aquí, perdona. Si quieres leer primero lo que él dice por la... No sé si es que Juan tenga problemas con el sonido y él prefiera que lo lea. Sí, parece que pero, sí. Ok, dice por aquí Juan en el chat, Juan Valdés, el superintendente de Arecibo, saludos a todos. Gracias, Antonio, por su apoyo a la Escuela Católica en Puerto Rico. Gracias a los participantes por sumarse a este llamado del Papa Francisco. Comparto lo que han dicho mis hermanos superintendentes. Oremos al Señor por las iniciativas del Pacto Educativo Global. Claro que sí. Gracias, Juan, y por supuesto, o sea, siempre en oración. María. Pues quería decir que nuestros estudiantes en el rosario que hicieron la semana pasada, ¿verdad? Dedicado al Pacto Educativo Global, de alguna manera comenzaron a sensibilizarse. Supongo que algunos de los presentes tuvieron que ver con la organización de ese rosario, pero creo que el pacto es algo tan amplio, Antonio, ¿verdad? Tiene tantas fases, pero a la misma vez te da un golpe de lógica en la cabeza. Es algo que no se le puede buscar ni la vuelta, porque cuando tú lo lees te das cuenta de que realmente refleja la educación que debemos estar haciendo en estos tiempos. Felicito a las escuelas por ese rosario que quedó tan bello y por ese esfuerzo del secretario de Interdiocesano. Antonio dijo algo que va a lo que estaba mencionando ahora, ese golpe de lógica, que estamos llamados a revisar el currículo y las acciones dentro de las escuelas para que se refleje dentro de todos los lugares de la escuela, y que la educación debe ser transformadora, porque esos 7 puntos a los cuales el Papa se refiere en el pacto necesitan análisis y unas nuevas miradas. Es cierto que siempre los vemos desde la escuela, porque en la clase de religión hablamos de la sociedad, también hablamos de ella en la clase de historia, también hablamos de lo que ocurre en las ciencias en la clase de ciencia. Y en esos puntos está la sociedad, la economía, la ciencia, la vida. Así que aquí todos los coordinadores, nos quedaríamos cortos si están solo los coordinadores de religión. Así que si están aquí solo los de religión, muévanles el piso a los coordinadores de las otras materias, que es lo que Raúl estaba diciendo ahorita, compartan. Cuando entremos un poco a leer más lo que es el pacto, más en contacto con esto, de verdad que todos vamos a sentir un llamado, porque refleja el cambio antropológico que mencionaba Antonio al principio también. ¿Qué estamos viendo en nuestras escuelas? Vemos desconexión entre la generación de nuestros estudiantes y nosotros. Aquí hay claves para llamar a esos chicos de vuelta, para comunicarnos con ellos, para escucharlos y que ellos nos escuchen, que es otro de los puntos. Escuchar a la juventud
Y para escuchar hay que abrir los oídos, pero también podemos hablar nosotros. Así que nada. Sí, sí. Quería que, si alguien tiene preguntas, Raúl, porque Antonio... Sí, es por una ahí creo que Rosa Costa quiere persona mencionarnos más- algo. Sí, es que he estado escuchándolo, ¿verdad? Yo soy Rosa Costa, Colegio Santa Gema, soy coordinadora de la clase de ciencia. Y nada, escuchando lo que están diciendo, yo entiendo que sí, que hay que trabajar. Primero que si nos hacen llegar toda esta información, que uno pueda leerla para tener más claro, ¿verdad? Lo que se pretende, que como resumen, el señor Antonio lo dijo muy bien, ¿verdad? Estamos buscando personas generosas, personas que, como dice el Papa, que se preocupen por los demás, pero sería bueno para tener una idea, porque ahora mismo los currículos en las escuelas se basan, aunque sí es verdad que hacemos diferentes actividades y se habla de la sociedad, tal vez directa o indirectamente, en los currículos realmente es más contenido, ¿verdad? De lo que se va a dictar, pero sería bueno entonces pasar el currículo en esos 7 elementos, que se vean ahí, no que se permee que se piense, pues está bien, están ahí porque en la clase de ciencia habló de esto, del otro, pero sería bueno si es a nivel de currículo, como dijeron ahí, trabajar sobre esos currículos en cada una de las clases. ¿Cómo podríamos ver eso? Que es lo que va a ser un poquito, ¿verdad? No difícil, pero hay que buscar la manera de que esté ahí y que se haga, ¿verdad? No solamente que esté en palabras, pienso yo, hablando así. Sí, no, Rosa, definitivamente me alegra escuchar lo que estás comentando porque estás entendiendo el sentido del pacto. Esto no es una moda, esto no es de que esto es lo que el Papa quiere en el 2021 y en el 2022 nos olvidamos del pacto. No, esto es algo que debe llegar para quedarse y que debe ir transformando lo que hacemos desde nuestros planes estratégicos en las escuelas, los currículos, la metodología que utilizamos para enseñar, asegurándonos de cubrir esos 7 compromisos. Y de estos 7 compromisos salen muchos otros más que poco a poco en el camino podemos ir desarrollando. Pero sí, en definitiva, material les va a seguir llegando, les vamos a seguir compartiendo y actividades como esta, pues vamos a seguir invitándoles para que puedan unirse al pacto y seguir desarrollándolo en sus salas de clase. Así que gracias, Rosa, por tu comentario. Gracias a usted. Sí. Perdona, Raúl, completamente Sí. de acuerdo, Rosa. Yo creo que definitivamente el Pacto Educativo Global nos viene a definir el perfil de salida de nuestros alumnos. Cuando la escuela católica piensa en el siglo XXI y en los retos que como sociedad hemos de abordar, el perfil de salida de alumno que queremos proponer a la sociedad viene afectado por esas 7 claves. Y desde luego, en mi opinión, con ese horizonte último de configurar samaritanamente a nuestros alumnos y que el cuidado de la interioridad, el cuidado de las relaciones con nosotros, el cuidado de la naturaleza y el cuidado del vínculo con la trascendencia esté completamente protegido y salvaguardado, porque eso es lo realmente relevante a pesar de las muchas luces de colores del progreso, ¿no? Para nosotros lo crítico es conservar eso. Entonces, completamente de acuerdo. El perfil de salida, lo que debemos aportar está ahí resumido, en mi opinión. Muy bien. ¿Alguien que quisiera hacer algún otro comentario o alguna pregunta? Este es el momento. No sé si tengo aquí Rosario. Sí. Lo que ha dicho Antonio en este momento, el pacto debe definir el perfil de los estudiantes que salen de nuestros colegios. Esto es bien importante, ¿sabes? Porque nos dice a dónde tenemos que llegar como educadores. Esa es la meta. A ver qué te inventas con eso. Porque en realidad el pacto propone... Antonio, tiramos una idea, entonces se pierde Raúl y cuando viene con 20. Pero, hermana, en realidad el pacto nos llama a una transformación escolar y eso realmente tendría que transformar también a ese estudiante. Claro. Pero primero tiene que transformar ese maestro y es todo el mundo en la escuela, que Raúl ahorita lo hablaba, hasta el conserje, porque la propuesta es una renovación de nuestra escuela.
en una relación a cómo enseñamos, a las metodologías también y al sentido de la educación católica, por último, pero no deja fuera a nadie. Porque al llamar a la economía, al llamar a la ciencia, al llamar a la matemática, no podemos decir, y vuelvo a decirlo, que no es para el maestro de religión o para el coordinador de religión. Insisto en esto, Raúl, tú sabes todas las veces que hemos hablado. Y creo que también va a ser una felicidad a los maestros, una renovación, porque tiene mucho sentido de propósito. Y no nos deja fuera las metodologías en las clases, que es que a veces hablamos de algo que se ve muy espiritual y no hay una metodología para trabajarla en otra clase. Hay unas metodologías asociadas al pacto que están trabajadas en el libro Luces en el Camino, ¿verdad, Antonio? Que es una de las propuestas que SM les puede dejar, si quieres comentar sobre eso y sobre los cálculos. Bueno, yo tuve la suerte además de participar con el hermano Ojeda en la conceptualización y en la edición del libro. O sea que es verdad que ahí hay muchos compromisos concretos. Pero fíjate, María, Raúl estaba viendo lo valioso que es este rato que estamos teniendo, ¿no? Esto sí que es construir pacto. Que todos caigamos en la cuenta de que tenemos mucho en común, de que podemos apoyarnos, enriquecernos con experiencias valiosas entre nosotros, porque compartimos la misma lectura de los retos que tenemos por delante. Y este es un mérito que debemos agradecer al Papa Francisco ya, sin duda. Esta oportunidad de estar juntos, compartiendo diagnóstico, compartiendo futuro y que todos nos sintamos interpelados, porque, repito, es urgente. Es que es urgente, es que está en juego mucho, mucho. No solamente de cara a la evangelización, sino de construir para todos y para todas una casa común, que diría el Papa Francisco, ¿no? Donde esos vínculos nucleares estén salvaguardados. Entonces, yo esta noche me acostaré con esa satisfacción personal de haber sentido que aquella invitación del Papa estamos trabajando en ella ya con este rato, sencillamente, ¿no? Sí, es una invitación al encuentro y hoy lo estamos logrando, ¿verdad? Encontrarnos y propiciar nuevos encuentros y nuevas oportunidades debe ser parte de nuestra meta. Además de, como me mencionaba hermana Iris, ese perfil del estudiante, muy bien, también pudiéramos trabajar en el perfil del educador católico, del colaborador de la escuela católica. ¿Quién es esa persona que tiene en sus manos esa gran responsabilidad de reconstruir este pacto? Así que tenemos taller, hay taller en todos los niveles, a nivel de superintendencias, a nivel de administraciones escolares, a nivel de ustedes en la sala de clases. Tenemos mucho taller. Pero no se y la hermana, la hermana que no se desespere, porque el Papa está diciendo que esto es una transformación pasito a pasito, cultural profunda, que va a llevar tiempo, pero que no perdamos la esperanza, que hay que trabajar. Correcto. Lo importante es no desenfocarnos, no salirnos del camino, mantener nuestros ojos puestos en este proyecto y colaborarnos para que, como les dije hace un rato, que no es una moda que nos cayó de repente y al rato lo olvidamos. Comprometernos con esto. Así que agradecidos verdaderamente, Antonio, por tu tiempo y también pues obviamente a SM, quien ha tenido el cariño por nosotros de acompañarnos y seguirá acompañándonos en este proceso. Yo sé que sí, de manera especial a María Mercedes, que siempre está ahí de la mano con nosotros. No sé un proyecto que nos emociona a todos, hasta mi nieto que anda por ahí, lo hemos tenido aquí varias veces. Gracias, Antonio. Para él es de noche, aunque ya acabamos en España. No sé si querías decir alguna otra cosa, Raúl, antes que Antonio se despidiera. Disculpa. No, simplemente agradecerles nuevamente a todos por su tiempo. Lo que queremos es promover esto. Encuentros cortos donde salgamos nutridos de lo que tenemos que conocer y comprometernos, encontrarnos y seguir moviendo este barco grande de la educación católica que no se mueve solo, hay que empujarlo, pero nosotros con la gracia de Dios pues lo vamos a llevar a puerto seguro. Así que gracias nuevamente, Antonio. Todo tuyo. Encantado. Yo, como siempre, uno vuelve más rico
cuando vuelve, ¿no? Y comparte. Yo estoy muy agradecido por este tiempo, muy ilusionado, sabiendo que compartimos sensibilidad, que tenemos por delante algo en común, que nos han invitado y que seguramente poco a poco sabremos hacer, y que el reto yo creo que de verdad es enorme y ambicioso, pero que va a nuestra razón de ser y no es un asunto colateral, ¿no? Creo que nos está interpelando personalmente y ojalá seamos capaces de responder personal y colectivamente a la altura que requiere el momento y a la altura que requiere pues aportar a nuestros alumnos aprendizajes vitales relevantes que les hagan seguir creciendo con lo mejor de la tradición que hemos recibido, ¿no? Y espero que, bueno, la puerta está abierta, María Mercedes lo sabe, en la web de Religión y Escuela yo sigo publicando permanentemente materiales del pacto, lecturas para los chicos, claves para interpretar el pacto. Estoy muy a su disposición con respecto a este asunto y gracias por haberme invitado y espero que el rato haya sido de alguna manera interesante, ¿no? También para ustedes. Definitivamente, Antonio. Muy interesante y muy pertinente. De verdad que sí. Yo creo que esto levanta o enciende en cada uno de nosotros esa chispa de querer saber más. Decía San Agustín, buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando. Que esta oportunidad de encontrar nos sirva para seguir buscando más, para seguir conociendo más. Les vamos desde cada una de las superintendencias a compartir material que ya tenemos disponible de algunos autores. Después, Antonio, si nos compartes los Sí, por enlaces de supuesto. las páginas para que ellos puedan entrar y mirar esas revistas que tienen disponibles. En definitivo, todo lo que podamos recibir es más que bienvenido y va a servir de mucho. Había una pregunta que quedó por aquí en el chat sobre cómo podemos vincular la fase diocesana en referente al sínodo de la sinodalidad con el pacto. No son cosas que están una cosa fuera o muy lejana de la otra. O sea, todo tiene el mismo sentido. Simple, ese hecho de sinodalidad es esto que estamos haciendo, ¿verdad? El ser nosotros parte de un equipo, el escucharnos, el poder vernos como que somos parte de algo en común es importante. Así que dentro de cada diócesis, aparte de los esfuerzos diocesanos, ¿verdad? Con el sínodo, definitivamente el componente educativo con el pacto lo vamos a estar vinculando también. No se preocupen. Sabemos que el Papa no está aburrido. Cuando vemos que el Papa hoy sale con una cosa muy parecida y después otra, saben que no está aburrido, tiene taller también. Algo que nos faltó aquí, Antonio, y que lo que debemos hacer luego, compartir esa línea del tiempo que preparamos y la dividimos en 2 pedazos que compartió el hermano Ojeda, que eso nos va... Ay, gracias, Diana, compartiste el PDF. Sí, gracias, Diana. Eso nos va explicando de dónde sale. Hay una coherencia en todo lo que está pasando desde hace años y que el Papa ha ido encarrilando. Correcto. El pacto tiene todo el sentido del mundo acomodado dentro de las encíclicas, dentro de las acciones de la UNESCO, por ejemplo. Estamos ahora con el sínodo. Es lo más coherente del mundo. Así que compartir esa línea del tiempo quizás la deberíamos poner en un PDF para compartirla con los compañeros. Claro que sí. Lo voy a hacer con el permiso del hermano Ojeda, porque ya nosotras la arreglamos un poco y para que la tengan, para que vean de dónde sale. Sí, esto no viene de la nada. Esto viene bien pensado desde el 2013 a nivel de iglesia con el Papa y desde un poco antes también a nivel de la sociedad. Así que... pues si me permite... trabajo. Si me permite, quisiera terminar con unas frases de Francisco cuando era todavía cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Cuando se venía hacia Roma, hubo una vigilia y el Papa terminó con estas frases que yo no pongo lejos nunca porque me parece muy importante. Terminaba diciendo, les pido un favor, caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuiden la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños.
cuiden a los viejos, que no haya odio, que no haya pelea. Dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie. Dialoguen entre ustedes, que este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y acérquense a Dios. Me parece que estas frases de Francisco de Bergoglio, cuando abandona Buenos Aires, son la hoja de ruta de su pontificado. Y creo que esta invitación al cuidado es una invitación que no debemos ignorar, ¿no? Y por mi parte, nada, muchísimas gracias y encantado. Excelente, Antonio, muchas gracias. Por el chat nos compartió Diana Muñoz el libro del pacto. Yo les acabo de compartir lo que es el Vademecum, que es ese instrumento donde surgen ideas de cómo aplicar estos 7 compromisos en nuestras escuelas. Se les había compartido algunos anteriormente, pero descárguenlo para que lo tengan ahí. Y si no, pues contacten a sus superintendencias, que estos documentos los tenemos y se los podemos hacer llegar para que sigan nutriéndose sobre el tema. Así que agradecido siempre del tiempo que toman, del muy ajetreado tiempo que tienen y que viven, pero esto es importante. Y estos encuentros también son importantes para no perder de perspectiva nuestro rol como educadores católicos. Así que gracias nuevamente a María Mercedes, gracias Antonio, y muchas bendiciones para todos. Nos estaremos viendo. No olviden decirle a sus maestros, a sus compañeros, que este miércoles a la 1:30 y el viernes a la 1:30 tenemos encuentro también para dialogar sobre el pacto. Es el mismo taller en ambos días, son muchos maestros, hemos querido dividirlo para que el que no pueda miércoles se conecte viernes y el que aún así no pueda, les vamos a compartir la grabación para que también les llegue el mensaje. Así que un abrazo a todos, confiando en el Señor en que sigan y estén bien, y nos estaremos viendo pronto. Saludos a mis compañeros superintendentes, un abrazo, nos estaremos viendo. Saludos a todos. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, Antonio. Buenas noches. Gracias, María Mercedes. Adiós. Gracias, Antonio. Adiós, buenas noches.